Estamos de vuelta, seguimos nosotros aquí en la mañana de 5 Días Televisión compartiendo con ustedes. Vamos a estar hablando con Jerónimo Vargas, que nos visita, director de Polpar S.A. Estuvo por Europa, nos trae novedades también de un coloquio que estuvo participando y las últimas tendencias al respecto. En un sector muy competitivo en los últimos tiempos y que queremos justamente saber cómo está el mismo. Gracias, Jerónimo, por tu tiempo con nosotros. Gracias a vos, Juan Pablo, un gusto siempre estar acá y poder acceder a tu audiencia y hablar contigo, que es siempre un placer. Nosotros también muy contentos y te agradezco el cumplido. Pero ¿cómo está la situación? ¿Cómo estamos terminando? Me saludaste con una pregunta de cómo está la perspectiva económica. Sí. Bueno, nosotros estamos viendo que el consumo avícola hoy en Paraguay, al menos el consumo legal registrado, ¿verdad? Dejando de lado el contrabando, que Sí. no deja números, viene algo deprimido. Los precios ahora están a la baja. Existe un sobrestock de mercadería. ¿Eso tiene que ver por la inflación? Sí, definitivamente que la inflación y la inflación acompañada del contrabando también, ¿verdad? Ok. O sea, ambos efectos tienen, y como ya lo he mencionado en varias ocasiones, no es que el producto argentino es más competitivo, lo que pasa es que tienen un cambio que no es real, entonces los guaraníes acá rinden mucho, O ¿verdad? sea, la última vez que hablamos me quedé con ese dato que me gustaría que volvamos a refrescar ahora, la cantidad de consumo per cápita. Sí. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí, es aproximadamente entre 20 y 23 kilos lo que nosotros tenemos hoy registrado. Pero obviamente nosotros no tenemos contabilizado el pollo que ingresa de manera ilegal. En relación a eso es año Por año, por persona, disculpame. por persona por año. Sí, exactamente. ¿Y ahora cómo está eso? Porque me decía que está un poco a la baja. Posiblemente va a estar a la baja, no tenemos todavía los datos de 2022, pero lógico, al reemplazar el consumo legal por el consumo ilegal que no deja un registro, lo más probable es que terminemos un poco a la baja. ¿Cómo está el tema del contrabando y el combate sobre eso en particular? Nosotros no vemos que merme. Y como habíamos hablado, la diferencia está en el tema cambiario. Porque como acá se consiguen muchos pesos a cambio de los guaraníes en una casa de cambio, van allá y les rinde el doble de lo que le rinde al argentino. Entonces es una forma de traer pesos o productos allá a Paraguay, lo venden en guaraníes, vuelven a cambiar a pesos. Entonces un negocio financiero y el pollo, como el aceite o lo que sea, sirven como el mecanismo para ejecutar este negocio financiero, ¿verdad? Y bueno, entonces vemos un consumo bastante más deprimido. Tenemos que acordarnos que si bien los precios están altos, y nosotros reconocemos que históricamente están altos, en realidad esto viene como consecuencia de que los insumos están históricamente altos. O sea, la soja llegó a estar hace 2 años a $290 y este año pegó un pico de más o menos $700. El maíz estuvo hace 2 años $120 la tonelada. Este año llegó a pegar un pico de más o menos $300. Y de por sí, todos esos elementos que estabas planteando implican un costo que ustedes tienen que asumir en ese sentido. Y conteniendo el impacto del costo para el consumidor. Sí, absolutamente no se recuperó porque nosotros estamos hablando de más del doble en el costo y este no fue el efecto trasladado al consumidor. Los márgenes de las industrias obviamente se vieron disminuidos, pero por lo menos se logró mantener a flote a la industria con esta suba de precios. Jerónimo, una cuestión interesante es también para que la audiencia pueda entender cómo es la cadena de la producción. Bueno, en nuestro caso particular, nosotros importamos lo que se conocen huevos tipo A, que son aquellos huevos muy seleccionados para asegurar una buena calidad de pollitos. Esos los importamos del Brasil. Vienen con todos los controles sanitarios, etcétera. Los incubamos nosotros mismos, repartimos estos pollitos con su primer día de nacimiento. Ahí hay un primer costo. Ahí ya incurre el primer costo. Ok. Sí. Luego, ese pollito de un día es enviado con camiones climatizados a las granjas integradas. Polpar cuenta con más o menos 50 granjas que engordan este pollito para nosotros. Nosotros les enviamos el alimento balanceado a estos productores de manera exclusiva, o sea, producimos solamente para ellos. Acá está el segundo costo. Y acordémonos que por los ciclos de producción, nosotros ahora compramos casi todo el maíz que vamos a necesitar hasta julio del año que viene. ok. Entonces, este balanceador le entregamos junto con los medicamentos necesarios y el asesoramiento veterinario. Este pollito llega con más o menos 40 gramos
Es muy eficiente el pollo en ganar peso y a los 40 días tiene casi 3 kilos, o más de 3 kilos a veces en realidad. Ok. Buscamos este pollo, lo faenamos, tenemos todo el proceso de faena y luego lo distribuimos una vez ya como producto terminado a los puntos de venta. Y entonces, ustedes están asumiendo mucho de los costos, por eso me imagino que también al interior es el debate de cómo van a estar terminando el año. Ahora, se habla de un fin de año con un consumo grande. Ojalá, porque como te había mencionado, el inventario de pollo en este momento es alto. Se logró, afortunadamente, hay 2 industrias que hoy están exportando y entonces ya había algo de musculatura de exportación y funcionó como una válvula de escape, o si no, no sé qué iba a pasar con la avicultura acá en Paraguay, ¿verdad? O sea, se ha exportado 40% más al final de septiembre que el año pasado. Quiero volver a un punto porque me parece importante entrar y salir de repente en algunas cuestiones contigo, Jerónimo, Sí. que estás teniendo al minuto también la actualización en todo este tema. El equipo de prensa está viendo esta nota y justamente me consultan acá si la situación del sector que denunció en los últimos meses el ingreso masivo de pollos de contrabando, ¿qué pasó con eso? Me hablabas ya justamente algo, pero puntualmente, ¿se hizo algo? Se han hecho varias denuncias y se ha... ¿Pero esas denuncias han tenido resultados? Realmente no lo sentimos en el mercado, yo te diría que no. Seguimos teniendo un enorme flujo de productos de contrabando, principalmente de Argentina. Históricamente era Brasil, pero creo que Argentina hoy, si no estoy equivocado, tiene como 12 o 13 tipos de cambio. Entonces esto crea una tergiversación terrible y es muy difícil parar si no hay una muy fuerte política. Quiero mencionar, Juan Pablo, un punto. En Brasil no ven este contrabando ingresando a Argentina. O sea, por lo menos no en estos volúmenes, ¿verdad? Entonces, lógicamente, nosotros tenemos una debilidad institucional. No pasa solamente por temas de mercado. Ahora, también hay una cuestión no menor que es la dimensión. O sea, Sí. un país como Brasil, el contrabando ha de ser, haciendo un paralelismo, como una suerte de pulga para ellos, ¿no? Pero para nosotros es un gigante. Eso es seguro que sí, seguro que es así. Pero inclusive, tomando en consideración eso, no es un problema que estén mencionando colegas nuestros que están cerca de frontera. Porque como vos decís, para el Brasil en números macro posiblemente no afecte, pero a regiones sí les podría afectar, ¿verdad? Y no estamos viendo eso. Y lo otro también es el impacto grave que sufrieron en el aumento de los insumos para producción de pollos, que también golpeó duro el sector. Ya me hablabas un poco de eso en torno a la cadena, desde el inicio al final ha incrementado mucho, pero decíamos en cierta manera que ustedes están conteniendo el precio. Sí, se logró después de varios meses, porque los precios tardan, digamos, en reaccionar. Después de varios meses se logró por lo menos disminuir la brecha que había antes debido a la suba de costos. Pero hoy, debido a la situación económica, estamos viendo que estos precios están volviendo a bajar. Entonces, la industria logró sostenerse de alguna manera, pero hoy estamos viendo que los precios están bajando por la gran cantidad de pollo disponible. El tema también, y no menor, hay una relación un poco triste de los retailers, Sí. que a veces tienen también el tema de vender este pollo de origen dudoso, para ponerlo así, ¿no? Sí, yo te diría que realmente, por lo menos aquellos supermercados que cumplen con la reglamentación, que es la vasta mayoría de los supermercados conocidos acá, ¿verdad? No quiero dar marcas, pero sí, a los que normalmente la gente va a comprar acá en Asunción, trabajan de manera legal y ellos están sufriendo esto también. Porque afuera de un supermercado se le pone en la vereda del frente los contrabandistas. Entonces, realmente los supermercados hoy también están sufriendo esto que las industrias están sufriendo, ¿verdad? O sea, acompañan. Voy un poco más allá, incluso también podríamos generar un poco de incomodidad, pero se ha reportado de que existieron supermercados vendiendo pollos de contrabando sin etiquetas en los super. Bueno, y existen aquellos supermercados que tienen menos controles, que tienen menos auditorías, que son más informales, y efectivamente sí, existen algunos supermercados más informales que no solamente recurren a este producto, sino que también aceite
y huevos. Y han habido, tengo entendido, algunas incautaciones en estos supermercados un poco más informales donde se ha visto este producto. Para cerrar un poco el balance 360, entonces se necesita más presencia del Estado en esto. Nosotros lo único que necesitamos del Estado es que haga cumplir las leyes. Nosotros no pedimos ayuda, nada. O sea, nosotros necesitamos que se cumplan las leyes para que todos podamos competir en el mismo plano. Cuando hay ventajas desleales, obviamente la industria sufre, ¿verdad? Y eso también impacta en la gente que colabora dentro de una empresa como esta, como cualquier otra que sufre el efecto del contrabando. Nosotros tenemos de manera directa a 1.400 personas empleadas en Polpar y afortunadamente hemos logrado sostener a nuestra dotación. Bueno, la expectativa es llegar a un fin de año con mucho mayor consumo Ojalá. de la carne blanca. Esa es la expectativa. Es normal que en octubre empiece a subir ese consumo. Aún no lo estamos viendo. Octubre empezó mal, pero normalmente octubre empieza a tener una levantada. Y bueno, y esa es la idea de la proyección, noviembre, diciembre, y bueno, lo que resta también de este año, que esperemos que también van a tener variedad, como siempre hablábamos, creo que la última vez, esa edición de fin de año siempre, ¿no? Sí, tenemos el caserón, que es un pollo bien rendidor para las familias grandes que se juntan para comer, es un pollo de un tamaño un poco más grande, se le deja un poco más tiempo en la granja para que pueda tener mayor cantidad de carne. Correcto, eso también. Y por último también no quiero desaprovechar, me mencionabas de que estás volviendo de Europa. Sí. Hay una agenda que se está llevando, un poco preocupado con eso, ¿no? Sí, en realidad estuve en el Consejo Internacional de Avicultura, del cual nosotros somos miembros, y se tocaba una variedad de temas. Entre ellos existe hoy realmente una guerra frontal en contra de la proteína animal por ciertas ONGs. Yo creo que a eso le podemos dedicar un programa entero porque es realmente muy interesante la manera en que ellos están peleando para encarecer la carne a través de reglamentaciones. Brevemente te comento que ahora la FAO y la Organización Mundial de la Salud sacaron una guía de alimentación saludable y sustentable. Inclusive quisieron algunos activistas dejar afuera a la proteína animal. África fue uno de los mayores, digamos, batalladores para que se incluya, porque para combatir la desnutrición no existe contrario a la proteína animal. Es una proteína saludable y es muy difícil reemplazarla con la vegetal, ¿verdad? Entonces ese fue uno de los temas tocados, también hacia dónde está yendo la industria. ¿Cuál fue la fundamentación? ¿Qué plantean? ¿Es ideológico? ¿Es una cuestión sanitaria? El embajador por Argentina ante esta institución dijo, es muy difícil despertarle al que se está haciendo el dormido. Entonces lo que él explicaba es que no existen fundamentaciones científicas, son fundamentaciones ya sea emocionales o por agendas económicas, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros combatimos a través de la ciencia los mitos que son creados, pero es muy difícil, digamos, llegar a esta gente cuando en realidad la agenda no es transparente, ¿verdad? Entonces sí estamos viendo eso y es un fenómeno global. Jerónimo, vamos a darle seguimiento a esto último. Me parece que es un tema no menor porque va a impactar en lo económico y definitivamente yo incluso me animo a decir hasta en lo sanitario. Absolutamente, pero con certeza, sí. Ha sido un placer como siempre conversar contigo. Igualmente, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Jerónimo Vargas, director de Polpar, hablándonos un poco también de cómo está la situación de uno de los rubros más importantes, el tema de la carne blanca en nuestro país. Nosotros hacemos la pausa, sigan con nosotros, a las 10 se llega Samuel Acosta con Monitor Económico y a las 11 la compañera Florencia Gismondi con todo el mundo de bienes raíces. A las 12, al mediodía, de vuelta les invito a que estén con nosotros para hacer el resumen de la primera parte del día aquí, permitiéndonos ser su compañía informativa como todas las mañanas y todo el día en 5 Días Televisión.